La Biblia presenta que Jesús es la luz del mundo y Él quiere que también sus seguidores seamos la luz del mundo. La única manera de poder llegar a ser la luz del mundo en el nombre de Jesús es viviendo una vida de comunión, una vida de entrega a Jesús, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser completamente, y llegaremos a ser la luz del mundo porque vamos a iluminar el mensaje de la esperanza del Señor Jesucristo. Es la única forma de poder reflejar el amor de Jesús por doquier a las personas que el Señor va a poner en nuestro camino. Y día a día Dios pone a miles de personas alrededor de nosotros, y lo único que nosotros tenemos que hacer es mostrar lo que tenemos en el corazón. Si Jesús está en nuestro corazón, lo que va a salir va a ser la obra de Jesús, la obra del Espíritu Santo, para que la obra de Dios que se manifieste y se vea no sea de nosotros, sino sea de Dios, para que glorifique el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Mis amigos, qué bendición, una vez más estamos aquí para poder estudiar maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática, y qué bendición que cada vez estudiamos, cada vez escuchamos, cada vez nos conectamos con las cosas espirituales, en donde encontramos la conexión del cielo, el cielo de Dios con cada uno de nosotros en este planeta Tierra. Y Dios hace grandes bendiciones tremendas a través de su Santo Espíritu para que podamos conocer lo maravilloso y lo grandioso que Él es, como Dios, como soberano y como Dios de todo el universo. Mis amigos, pero como de costumbre siempre oramos, porque la presencia de Dios es muy importante para que nuestra vida sea conectada con el cielo. Por eso que te voy a invitar, donde te encuentres en este momento, a orar para que el Espíritu de Dios empiece a hacer un trabajo maravilloso a través del maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Te invito a orar. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, bendice a mis amigos en cualquier lugar del mundo que se encuentren y llénalos con el mensaje de la esperanza de Jesús. Bendice el mensaje de hoy en tu nombre. En Jesús oramos. Amén. Bueno, mis amigos, ya como ustedes saben, estamos aquí en la lección número 8. Y la lección número 8 lleva como título La preeminencia de Cristo. Ese es el título de la lección, la preeminencia de Cristo. Es lo que vamos a tratar durante todos estos días. Y vamos a poder ahora escuchar el maravilloso texto bíblico del versículo de memoria. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él, porque Cristo existía antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto mide el universo mientras contemplas el cielo nocturno? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho durante mucho tiempo, pero aún no tiene una respuesta definitiva. Pero los científicos hablan acerca del universo observable, pues sabemos que hay más allá de lo que resulta visible. Basándose en algunas hipótesis inciertas, los cálculos actuales sugieren que el universo podría tener, es una suposición, que aproximadamente unos 92 mil millones de años de diámetro. Por otra parte, podría ser algo infinito, ya que nuestra perspectiva, de nuestra perspección, es algo muy limitada. Imaginemos ahora la situación antes de la creación, cuando solo existía Dios, solo estaba Dios presente, Dios el Padre. Como piensan algunas personas, que Jesús no fue Dios, que Jesús fue un ser creado, pero eso es una pregunta de una interrogante de cierto grupo de personas, pero lo cierto es que Dios nunca estuvo solo. ¿Por qué? Porque la Biblia presenta algunos aspectos muy importantes, en donde se ve en el capítulo 1 del libro de Génesis palabras hagamos, descendamos. En el libro de Génesis se ve esa manifestación de una pluralidad. Eso quiere decir que en los días de la creación, de acuerdo a Génesis 1 y todo el libro de Génesis, vamos a encontrar una pluralidad de una unidad
que Dios el Padre no estaba solo en los días de la creación. Y precisamente el mensaje de la elección de la escuela sabática va a mostrar eso, va a mostrar que Dios no estuvo solo, Dios el Padre no estuvo solo, había alguien más. ¿Por qué? Porque esa persona que estuvo ahí se va a ver a lo largo de todo el libro de la Biblia. Y ahí aparece el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, donde el texto bíblico dice, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, ese verbo que se describe en el Evangelio según San Juan es el nuevo Génesis de lo que describe Génesis 1:1, diciendo en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el nuevo Génesis del Nuevo Testamento magnifica que ese personaje es Jesús, que estuvo con Dios en los días de la creación. Y te voy a poner un ejemplo, lo que dice el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, ese verbo que estuvo en la creación, ¿quién era? Era Jesús, era Dios. Por lo tanto, Jesús es Dios. Entonces, tendríamos que poder entender que la Biblia presenta el amor de Dios en su creación, donde Él estaba con alguien más especial. Y en el contexto que estamos viendo en la lección de la escuela sabática, vamos a hablar acerca de Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ahora, mira este cuadro. De hecho, cuando hablamos acerca de Lucifer, este ángel malvado que quiso ser igual a Dios y condujo a una rebelión contra Dios, contra Cristo, y como resultado de su plan malévolo trajo una entrada de mal en el universo, pero el universo no cayó, el universo no desobedeció. Tristemente, el planeta Tierra, en el cual tú y yo vivimos, cayó en desgracia. ¿Por qué? Por la desobediencia del hombre y la mujer. Pero, ¿te das cuenta cómo el enemigo intenta llegar a hacer daño a la creación de Dios? Porque quiere usurpar un poder que no le pertenece. Por el contrario, no hay ningún problema en la concepción trinitaria cuando hablamos acerca de la Trinidad. Y ahí estamos hablando de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas coeternas que han existido por siempre y para siempre. Entonces, no hay ningún problema de la concepción trinitaria de la deidad integrada por tres personas, ya que las Escrituras presentan a Dios como una deidad amorosa integrada por tres personas que se relacionan entre sí y manifiestan un amor eterno, divino y recíproco. A su vez, el Evangelio de según San Juan muestra algo muy especial de las relaciones existentes de la deidad que se revelan en una Trinidad integrada por tres personas e iguales en naturaleza. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba en esta tierra, dijo así, hablando del Padre: mi Padre es el que me glorifica, para que a su vez el mismo Señor Jesucristo sea glorificado en el Padre. Y Jesús, como Dios, glorificó al Padre. Un aspecto muy importante, ahí también se ve la obra del Espíritu Santo, que es glorificar al Señor Jesucristo. No hay diferencia en cuanto a la naturaleza de los tres. Son un solo Dios y están en completa unidad, en una uniformidad, en algo muy especial, de una unidad completa. Entonces ellos están completos en una perfecta unidad entre sí. En consecuencia, Jesús pudo decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ningún humano vio jamás al Padre, pero Jesús pudo afirmar que sí lo vio. En vista de ello, Dios se ha revelado a través de los escritos inspirados y sobre todo por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. No obstante, nuestras ideas acerca de Dios son muy limitadas debido a nuestra mente finita. Confiamos en que esta explicación preliminar acerca del concepto bíblico de la Trinidad contribuya a escalar y a esclarecer el tema que vamos a llegar en la descripción que hace el apóstol Pablo en relación al tema de la preeminencia de Cristo. Por lo tanto, esta semana vamos a analizar una de las afirmaciones más completas y sublimes del Nuevo Testamento acerca de Jesús. ¿Qué significa que Él es la imagen del Dios invisible y al mismo tiempo el primogénito de toda la creación, de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15? Entonces vamos a ver esto que llama mucho la atención y es algo muy sublime: la imagen del Dios invisible. Nosotros los seres humanos fuimos creados
para asemejarnos físicamente, espiritualmente, racionalmente y funcionalmente a Dios, porque fuimos creados por Él. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Sin embargo, solo reflejamos la imagen de Dios en ciertos aspectos, porque el pecado ha malogrado incluso eso. Pero la buena noticia es que Jesús nos permite ver al Dios invisible. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es, por así decirlo, la huella exacta de la naturaleza de Dios. Él es el pensamiento de Dios hecho audible y el carácter de Dios hecho visible. Con estas expresiones sobre Jesús, el apóstol Pablo añade en una de sus cartas diciendo: Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, de acuerdo al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. La expresión, la imagen del Dios invisible, apunta a la verdadera humanidad de Jesús, refiriéndose así a su encarnación. Y Jesús vino a representar el verdadero carácter de Dios con su propia vida. Esto significa que si Dios el Padre hubiera venido al mundo en lugar de Jesús, habría sido como Jesús. Por eso que Jesús, como imagen del Dios el Padre, vino al mundo como el segundo Adán. ¿Para qué? Para representar y revelar a Dios como Dios es, como le expresa un comentarista. Pablo quiso decir que Jesús introdujo a Dios en la esfera humana de la comprensión, es decir, que hizo manifiesto a Dios. La terminología es similar a la de los Hebreos del capítulo 1, versículo 3, donde Jesús es llamado en la misma imagen o representación exacta de Dios, y en donde Juan en el capítulo 1, versículo 18, afirma que Jesús lo dio a conocer. El punto es que Dios invisible se hizo visible en la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús era Dios y vino a hacer la voluntad de Dios, y como representante de Dios en esta tierra reflejó cómo es Dios el Padre. Y el Espíritu de Profecía afirma diciendo, en relación a nuestro Señor Jesucristo, que Jesucristo es la única fotografía perfecta que tenemos ¿de quién? Que tenemos de Dios. Por lo demás, hay muchos ejemplos en los evangelios de cómo Jesús describió su relación con Dios el Padre. Y vamos a ver aquí muchas declaraciones de las palabras textuales de Jesús, en donde los testigos oculares, los escritores bíblicos, los profetas, los discípulos de Jesús, los apóstoles escribieron estas palabras textuales en sus evangelios de lo que Jesús dijo. Jesús dijo: mi Padre trabaja ahora y yo también trabajo. Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo: yo soy el que siempre he sido, el que soy, y ese gran yo soy es Jesús. Y cuando hablamos de esta palabra, cuando Jesús dijo yo soy, estamos viendo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, porque ¿quién fue el que ayudó a la liberación del pueblo hebreo que estaba en Egipto esclavizado por más de 400 años? El gran yo soy. ¿Quién es ese gran yo soy? El Señor Jesucristo. ¿Quién se le apareció a Moisés en la zarza ardiente? El Señor Jesucristo. ¿Quién lo hizo el llamado para que vaya a Egipto en su nombre? El Señor Jesucristo. ¿Quién ayudó en todo el camino de sacar a Egipto y llevar a la tierra prometida? El Señor Jesucristo, el gran yo soy. Ahora, el gran yo soy estaba en medio de nosotros en el Nuevo Testamento. Otra declaración que Jesús habló acerca del yo soy, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Jesús, como el yo soy, dio a comer a su pueblo hebreo. ¿Te acuerdas? El pueblo hebreo por 40 años en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Quién los alimentó con el maná del cielo? El gran yo soy. Jesús, el pan de vida. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz, Él es el camino, Él es la salvación. Él es la luz que nos muestra el camino al Padre. Y Jesús también se describe diciendo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Y también vemos en otra declaración donde también Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque está muerto, no morirá eternamente, vivirá eternamente, porque habrá un día glorioso de la resurrección. Entonces Jesús dijo: yo soy en el Padre y el Padre en mí.
Y antes que Abraham existiera, Jesús dijo de sí mismo, yo soy el que soy. Por eso que los judíos en el tiempo de Jesús lo querían apedrear, porque los judíos decían, este hombre siendo hombre se hace Dios, pero no habían entendido las escrituras, no habían comprendido la naturaleza divina de Jesús, la naturaleza humana de Jesús, ya que Jesús tenía esas dos naturalezas como hijo de Dios y como Dios. Pero los judíos no entendían eso. Por eso que en el Evangelio según San Juan, la teología de Juan describe mostrando que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es hombre, plenamente hombre, pero que también Jesús es Dios, plenamente Dios, con su naturaleza divina. Solo que en el Evangelio según San Juan se ve a un Jesús humano, pero a un Jesús que depende únicamente de Dios. Y esa condición de Jesús dependiendo de Dios no lo hace inferior, sino lo hace a uno que se sujeta a hacer únicamente su voluntad. Y el hecho de que Jesús sea humano en su condición en esta tierra no le quita el privilegio de ser el Hijo de Dios, de ser Dios, porque Él era Dios, el Dios hecho carne que habitó entre nosotros con un maravilloso y ensalzado nombre llamado Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, el Hijo de Dios, Dios con nosotros, iba a estar con el planeta Tierra, con un propósito de salvación, de vida eterna. Entonces Jesús es el camino. Ahora, por otra parte, el texto bíblico de Colosenses capítulo 1, versículo 15, sigue diciendo, Jesús es el primogénito de toda creación, el principal de toda la creación. El término primogénito suele significar primero en importancia, algo muy especial que indica preeminencia, como lo ilustran las descripciones bíblicas de Isaac, Jacob, Efraín y David, entre otros. Pero cuando hablamos de Jesús debemos de tener presente que Él no forma parte de la creación, sino que es preeminente sobre ella y gobierna como su Señor y con poder y autoridad, ya que Él es el Creador. Por todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Por otro lado, debemos de tener mucho cuidado con esta expresión. Jesús es el primogénito de toda la creación. Debemos de tener mucho cuidado con esta declaración. ¿Por qué? Porque su interpretación no es así como se describe. Tiene una significación muy especial. Es evidente que Pablo no estaba sugiriendo que Jesús fue el primer ser creado con esa declaración. Más bien, el significado del primogénito de toda creación prefigura el título similar como el primogénito de los muertos y está relacionado con él. El uso que hace Pablo del término primogénito tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. En términos generales, el título primogénito de toda creación apunta simultáneamente a dos realidades. La primera realidad presenta a Jesús como gobernante sobre toda la creación y por lo tanto destaca su superioridad y su singularidad exclusivas. En segundo lugar, presenta a Jesús como eternamente preexistente y el creador de todas las cosas, pues por Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces ahí te das cuenta, desde el punto de vista bíblico, ahí te das cuenta que todas las cosas fueron creadas ¿por quién? Por Jesús. O sea, el que intervino en eso fue Jesús. Y mira esta maravillosa declaración del libro de Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El libro de Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Además, podemos notar que en estos pasajes bíblicos señala a Jesús como el agente personal mediante el cual la deidad llevó a cabo el proceso de la creación. En otras palabras, Dios creó todas las cosas por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Ahí te das cuenta que Jesucristo es el agente principal, mediador, que interviene para que todas las cosas sean creadas. Y fueron creadas por medio de ¿quién? Por el Señor Jesucristo. Además, Pablo añade que Jesús existía antes de todas las cosas y que todas las cosas subsisten en Él, por medio de Él. Aquí se describe dos aspectos fundamentales de la deidad de Cristo. En primer lugar, al igual que Dios el Padre, Cristo es anterior a todo lo animado,
e inanimado. Por lo tanto, tiene la primacía sobre todas las cosas. En segundo lugar, Él mantiene unidas todas las cosas. Todas las cosas se han mantenido unidas en virtud de ¿quién? En virtud de Él. ¿Y quién es ese Él que estamos hablando? Es Jesús. Y continúa de esa manera. Es decir, el mundo es sostenido por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Creador, el Dios Creador. Nada llegó a existir sin Cristo como Creador y nada sobrevivirá sin Él. En virtud de su condición divina, Él, Jesús, al igual que el Padre y el Espíritu Santo, tiene existencia propia, no deriva de otro ser y no depende de nada ni de nadie para existir, dando a entender que Jesús es Dios porque tiene vida en sí mismo y nunca ha dejado de ¿qué? De existir, así como el Padre. El Espíritu de Profecía afirma diciendo esto: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El mundo fue hecho por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo era esencialmente Dios y en ese sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad. Dios sobre todo, bendito por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Además de todo esto, la descripción de Pablo es amplia, especialmente en la declaración en el cielo y en la tierra, es decir, en todo el universo. Metafísicamente, visible e invisible, es decir, más allá de la perspectiva o de la percepción humana, y en términos de autoridad, tronos, dominios, principales y poderes. Es un lenguaje tan amplio que solo permite una interpretación. Jesús es superior y está por encima de todo lo creado. En consecuencia, la aspiración original de Lucifer, el ángel malvado que quiso llegar a ser semejante al Altísimo, es decir, igual a Dios, quiso usurpar el poder que únicamente le pertenece ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Entonces el enemigo quiso usurpar el poder del Señor Jesucristo. Por esa manifestación de engaño, el ángel rebelde vino al jardín del Edén, como estamos hablando, engañó a Adán y engañó a Eva, y creó un conflicto cósmico, y ese conflicto cósmico se trasladó a la tierra. Por esa razón dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Libro de 2 de Corintios capítulo 10 versículos 4 y 5. Al igual que en otras metáforas aplicadas a Jesús en el Nuevo Testamento, el título cabeza del cuerpo sugiere la autoridad de Jesús sobre la iglesia, pero también su tierno cuidado hacia ella. Como cabeza de la iglesia, Jesús provee crecimiento de ella para que la iglesia crezca y la alimenta a través de los recursos espirituales que el Señor Jesucristo ha dado. Y lo que es más importante, el Señor Jesucristo salva a la iglesia, salva a su pueblo, porque la ama, porque la quiere, porque es parte de algo muy especial de Dios para con nosotros. Y allá aparece la maravillosa frase célebre del libro de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay un amor profundo, hay un amor infinito, hay un amor eterno de parte de Dios por su creación, por ti y por mí. Por eso es que mirando tu vida, cómo te encuentras en algún momento, te puedes sentir miserable, te puedes sentir decaído, pero Dios te ama. No que Dios ama el pecado, sino Dios te ama a ti como persona, pero te quiere ayudar para que esas cosas sean vencidas únicamente en su poder, en su nombre, en el nombre de Jesús. Amigos, entonces Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es el pastor de pastores. Entonces Jesús va a ayudar a su iglesia a que la iglesia reciba fuentes de agua viva y las personas conozcan a Él. Además, Jesús ama a tal punto que hay algo muy importante: les va a conceder la vida eterna. Y eso es algo muy bonito que nosotros tal vez no vamos a comprender en nuestra condición humana de esta vida. ¿Cómo es eso de la eternidad? Eso es algo que no se puede comprender en una mente finita. Pero acepta, cree, acepta a Jesús
Él te da la vida eterna. Va a haber un día de resurrección. Y la primera resurrección va a ser de los justos de vida eterna. Va a haber un día donde Jesús va a poder mostrar los nombres de los libros y todos los nombres de las personas que se encuentran en el libro de la vida son hechos salvos. Entonces tú aceptas a Jesús por la fe en Jesús, aunque no entiendas esto de vida eterna, Dios te va a otorgar esa maravillosa bendición. Mis amigos, el segundo punto de interés de este pasaje de la historia de la lección de escuela sabática es la obra redentora de Cristo, un tema que Pablo desarrolla ampliamente en su libro, especialmente en el libro de los Romanos. Pero debemos considerar cómo sería posible que Cristo nos reconciliara con Dios si Él mismo no fuera Dios, pero gracias a Dios sí lo es, como ya lo hemos mencionado en esta semana, en estos días, lo hemos mencionado incluso ahora, que Cristo es Dios. Entonces nos damos cuenta que Dios nunca dejó de ser, siempre Él estuvo presente. Entonces Pablo habita, pregunta y hace ese punto muy importante de lo que describe el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesús, habitase toda la plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Aquí el significado de la palabra plenitud es la insondable amor infinito de la deidad, limitada únicamente por nuestra capacidad de recibirla. Pero el apóstol Pablo subraya mediante esa palabra la abundancia inmensurable de que disponemos por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos a comprender el alcance de la reconciliación que Jesús logró, lo ganó con sus méritos, y Él es el camino de ese puente y nos reconcilia con Dios, entonces resulta algo muy impresionante en donde podemos comprender de un amor eterno, de un amor infinito que nos mira a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Porque hay un amor de parte de Dios en esa conexión de reconciliación. Finalmente, Jesús reconciliará consigo todas las cosas, sin limitación alguna. No debemos malinterpretar a Pablo en el sentido de que todo el mundo se va a salvar. Tengamos mucho cuidado. Toda la Biblia atestigua claramente que no es así. El camino que conduce a la vida eterna es estrecho y por desgracia pocos lo eligen. No obstante, toda rodilla se va a doblar, incluso el diablo y sus ángeles malvados, ante Dios y Cristo en ocasión al juicio final. Todos van a confesar que Jesús es justo, que Él es justo, que sus caminos son justos y verdaderos y que siempre lo han sido. Entonces el prolongado conflicto entre el bien y el mal quedará finalmente resuelto, porque los actos de justicia de Dios van a llegar a quedar manifiestos que siempre Dios fue justo para con los buenos y para con los malos. Solamente que los malvados no quisieron escuchar la voz de Dios, sino que se fueron en contra de Dios, desobedeciendo. Pero Dios quiere mostrarnos que en Jesús hay vida eterna, que no importa lo que pasó en el pasado, pero ahora Dios quiere hacer grandes maravillas por amor a su nombre. Entonces, mis amigos, colocémonos en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Pensemos en las bondades que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pensemos cómo el Señor Jesucristo interviene en este maravilloso plan de la salvación. Y coloquémonos todo nuestro corazón en el nombre de Jesús y salgamos en el nombre de Jesús a diferentes tipos de actividades, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y cuando llega la noche, antes de ir a dormir, orar y decir: Señor, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Porque fue el toque divino que me ayudó, me cuidó, me guardó, me protegió. Fue tu toque divino por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que estoy sano y salvo en casa para poder descansar. Entonces, abre esa disposición en tu mente. Piensa en Jesús, el nombre más sublime de todo el universo, el nombre de Jesús, y colócate en Él, porque Él es Dios, Él es tu Salvador, Él es nuestra salvación, Él es el camino al Padre. Que Dios te pueda cuidar, que Dios te pueda ayudar y que Dios sea siempre luz en tu camino. Y recuerda que Jesús te ama y te va a seguir amando porque Él te ha amado con un amor eterno desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios te amaba, ya Jesús ya te amaba y te sigue amando y te va a amar por siempre. Solamente déjate tocar por Él y que seas alcanzado por su inmenso amor, porque hay un amor eterno de un Dios amante, del Señor Jesucristo, que quiere hacer de tu vida una vida digna en su maravilloso nombre.
Amigos queridos, vamos a orar para que el Señor siga bendiciendo tu vida y sigas abriendo tu corazón al aceptar a Jesús como Dios, como tu Salvador personal. Vamos a orar. Señor, bendice, Señor, a tu iglesia, a tus hijos que están viendo el canal de YouTube. Llénalo de tu gracia, tu espíritu para con ellos y vean que Jesús es Dios, que Jesús es Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios que vino con propósito y nos reconcilió contigo. Y todas las oraciones que oramos en el nombre de Jesús son hechas para que el Padre sea glorificado en el nombre del Hijo. Por eso que esta oración se ora en el nombre de Jesús, para que el nombre del Padre sea glorificado en el nombre del Hijo. En Jesús oramos. Amén. Mis amigos, un gusto poder haber estado con ustedes. Que el Señor Dios me lo bendiga y sigamos estudiando el maravilloso repaso de la lección de la escuela sabática. Dios te bendiga.